Hola, bienvenidos otra vez a este videoblog de National Instruments para Academia de Latinoamérica. Soy Carlos Pasos, ingeniero de marketing técnico, y el día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado la sesión anterior sobre la plataforma MyDAQ. El día de hoy vamos a estar trabajando con el multímetro digital, vamos a estar tocando temas de cómo hacer mediciones de voltaje, cómo hacer mediciones de corriente, cómo meternos un poco más a la parte de resistencias, cómo podemos estar trabajando también para hacer pruebas de diodos, por ejemplo, y la parte de continuidad. En realidad vamos a ver todas las funciones que hacen un multímetro digital genérico, que ahora lo tenemos integrado dentro de la plataforma MyDAQ. Ok, para empezar a experimentar con el multímetro digital, lo primero que vamos a hacer es armar un circuito en NMyDAQ, un circuito muy sencillo. De hecho va a ser un divisor de voltaje, pero vamos a aprovechar lo que es la plataforma de Multisim para ver cómo se armaría este circuito, cómo se conectaría a MyDAQ, hacer una simulación y posteriormente ya ir al circuito real. Entonces este es el ambiente de trabajo de Multisim, en el cual podemos hacer todo tipo de simulación y análisis de circuitos eléctricos. Una parte muy interesante que tiene es que si nos vamos aquí a la parte de archivo nuevo, tenemos plataformas, tenemos ya esquemáticos específicos para cada una de las plataformas que manejamos a nivel educativo, como sería la primera versión de Elena y Elvis, la segunda versión, y en este caso vamos a estar trabajando con el template para NMyDAQ. Entonces voy a darle clic ahí y me va a cargar todos los bloques conectores y los 8 instrumentos que maneja NMyDAQ para poder hacer la simulación del circuito. Ok, entonces yo ya tengo en mi pantalla el acceso al pinout del NMyDAQ, en el cual voy a poder estar sacando los voltajes, tener acceso a las líneas digitales, a las líneas analógicas y a cada uno de los instrumentos. Entonces, como primer paso vamos a crear el circuito, y para eso vamos a empezar a poner componentes. En este caso nuestro divisor de voltaje solo necesitamos 2 resistencias, y lo vamos a hacer con 2 resistencias de 330 ohms. Entonces me voy a ir al menú de Place y tenemos la opción de Component. Esto me va a abrir una pantalla en la cual yo voy a poder seleccionar toda una serie de familias de componentes integrados, digitales, analógicos, etcétera, que ya tiene incluido Multisim. Estos los vamos a ir viendo a lo largo de los videos, vamos a estar jugando con cada uno de ellos, pero para empezar a trabajar vamos a ir a la parte de elementos básicos, y aquí tenemos los elementos más comunes con los cuales trabajamos en la parte de electrónica, entre ellos la resistencia. Yo aquí puedo dar cualquier valor, en realidad tengo todos los valores estándar de resistencia, pero a mí el que me interesa es el de 330 ohms. ¿Ok? Entonces, una vez que selecciono la resistencia, la puedo colocar en un cierto punto del diagrama de bloques y me regresa nuevamente a esta pantalla, donde puedo seleccionar nuevamente el componente, y si presiono Control R puedo rotar la resistencia, de tal manera que puedo ir cableando, puedo ir armando el circuito como yo lo tendría en la protoboard. Entonces ya voy a cerrar esta pantalla y ahora sí voy a empezar a crear mi circuito. Entonces para esto me voy a valer de 2 elementos, lo que sería la parte de la fuente para alimentar el circuito, y evidentemente lo que queremos experimentar el día de hoy, que sería el multímetro. Entonces voy a conectar 5 volts a mi circuito y voy a ir a cerrar el ciclo hasta tenerlo en tierra, que sería la siguiente terminal. Entonces de esta manera yo tendría que cablear directamente a la terminal de tornillo del NMyDAQ los 5 volts a esta resistencia y otro cable que siguiera hacia tierra. Ok, ahora lo que me interesa aquí, para empezar a hacer mediciones sencillas, vamos a empezar a medir voltaje. Entonces para medir voltaje yo aquí ya tengo las terminales del multímetro digital. Entonces lo que tengo que hacer es primero conectar mi terminal de tierra, muy similar a utilizar un multímetro de mano. Entonces esa punta del multímetro tendría que conectarla en ese nodo, y posteriormente tendría la terminal de voltaje.
Entonces la terminal de voltaje la voy a colocar en este nodo. Evidentemente, bueno, conociendo la teoría de circuitos eléctricos, si yo estoy alimentando este circuito con 5 volts, yo esperaría ver 2.5 volts aquí. Y para hacer esto voy a abrir el panel frontal de lo que sería mi multímetro digital. Entonces, esta es la primera opción con la que puedo trabajar la medición de voltaje, ya sea en DC o en AC. En este caso yo voy a trabajar en DC y para esto tengo varias opciones. La primera de ellas es simular el dispositivo de NiMyDAQ. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar trabajando con los valores que me entregue la simulación de Multisim, o yo también tengo la opción de trabajar con un dispositivo real. Vamos a ver ambas en esta sección. Lo primero que vamos a hacer es la parte de simulación y me dice, me da un diagrama de las conexiones que yo debo de tener físicamente para hacer esa medición, muy similar a trabajar con un multímetro de mano. Okay, entonces lo primero que voy a hacer, como estamos trabajando ahorita en simulación, no tengo habilitado el botón de correr de este panel frontal, sino que tengo que ir directamente a Multisim y presionar el botón de correr la simulación. Automáticamente yo puedo ver que las conexiones del multímetro me dan específicamente pues el valor que esperábamos. Pero ahora, ¿qué pasa con el circuito real? Entonces ahí en la cámara pueden ver que ya tengo conectado mi circuito real, y lo que voy a hacer es pasar ahora a hacer la medición directamente. Para esto voy a parar la simulación y voy a cambiar en la parte del dispositivo, voy a cambiar al dispositivo real, que es el dispositivo NiMyDAQ que tengo conectado a mi puerto USB de la computadora. Entonces ahora tengo más opciones. Aquí yo ya puedo especificar un rango o que sea de rango automático, y tengo toda esta variedad de rangos. En este caso yo voy a elegir 20 volts porque conozco más o menos el valor aproximado. En todo caso, si no lo conociera, puedo seleccionar el rango automático, y también puedo especificar el modo de adquisición en el que va a trabajar mi tarjeta, que haga una sola medición o que haga mediciones de manera continua. Okay, entonces ahora yo voy a correr esto y automáticamente ahorita no me está midiendo nada, pero cuando yo voy y me acerco directamente al circuito para hacer la medición, empiezo a leer ahora sí mi voltaje del divisor. La parte de que me está leyendo son 2.39 volts, un poquito diferente a lo que esperaríamos, pero evidentemente sí me está realizando la función mi divisor de voltaje. Muy bien, entonces continuando con las mediciones, vamos a empezar a hacer mediciones de corriente, y para esto vamos a dejar de medir en paralelo con el circuito que tenemos. Vamos a tener que hacer mediciones en serie. Entonces para esto voy a retirar las dos terminales que iban directamente al bloque conector del multímetro y voy a abrir el circuito, por ejemplo, en esta zona. Y lo que voy a hacer ahora es conectar mi multímetro en serie. Entonces para esto ahora me voy a valer de la otra terminal del multímetro, que es la del amperímetro, para medir corriente, y voy a terminar de construir la malla mediante la terminal común. Con esto yo ya tengo conectado el multímetro en serie con mi circuito y voy a ser capaz de medir la corriente. Entonces voy a abrir nuevamente lo que sería el diagrama, el panel frontal de lo que sería mi multímetro, y voy a cambiar a la opción de medición de corriente de DC. En este caso voy a correr primero la simulación para ver cuál es el valor esperado de corriente dentro de mi circuito, y voy a ejecutar nuevamente desde Multisim. Con esto me entrega un valor de 7.58 miliamperes de corriente esperada dentro de esa malla en el circuito. ¿Okay? Entonces más o menos eso es lo que yo tengo que estar leyendo en mi circuito físico. Para esto voy a parar la simulación y voy a comprobarlo cambiando directamente la tarjeta de adquisición de datos MyDAQ. ¿Okay? Como yo ya sé que espero un valor de alrededor de 7.58 miliamperes, voy a cambiar el rango a 20 miliamperes para tener una mayor resolución de lo que estoy midiendo, y voy a correr. Entonces automáticamente me manda a ceros la medición, esperando a que yo ponga las puntas de multímetro en mi circuito, que ya lo tengo abierto, que me da un valor de 7.28 miliamperes. Entonces con esto yo puedo verificar cuál es la corriente que está exigiendo actualmente mi circuito.
Muy bien, entonces vamos a explorar las últimas 3 características del multímetro para NI DAC. Para esto me voy a valer del Instrument Launcher. Recordemos que esta herramienta, esta utilería aparece cuando conecto directamente al MyDAC, o también la puedo sacar directamente desde el menú de inicio de Windows. Entonces voy a sacar el multímetro y voy a empezar con la primera de ellas, que sería la medición de resistencia. Entonces la medición de resistencia es muy similar a cualquier multímetro. Simplemente tengo que seleccionar con qué rango voy a trabajar. Puedo especificarlo o puedo dejarlo de manera automática. En este caso yo voy a realizar una medición de una resistencia de 330 ohms, por lo cual voy a seleccionar un rango de 2 kilo ohms y voy a cerciorarme de que mis puntas de multímetro estén conectadas en las terminales correctas, en este caso en la parte de común y en la parte de voltaje. Okay. Selecciono el dispositivo con el que voy a trabajar y nuevamente puedo hacer una adquisición de manera continua o hacer una sola medición. Entonces corro mi multímetro y empiezo a hacer la medición. En este caso me está entregando un valor de 323 ohms para esta resistencia. ¿Okay? Entonces esta es la funcionalidad más básica de un multímetro. Otra cosa que puedo hacer es comprobar el estado de los diodos. Para eso tengo el diodo tester, en el cual yo puedo seleccionar nuevamente los rangos. En este caso solo me da un rango de 2 volts, las puntas de multímetro se mantienen igual y puedo checar si lo conecto las puntas hacia el diodo en esta dirección, en este sentido, no fluye la corriente. Si voy en el sentido opuesto, tengo ya un flujo de corriente y por lo tanto puedo estar haciendo la medición y la prueba de este diodo. Y finalmente tengo la prueba de continuidad. Entonces la prueba de continuidad, simplemente para probar cables, para probar nuestro circuito, puedo estar checando si está funcionando de manera correcta y si hay flujo de corriente. Entonces estas serían las funciones básicas que trae el multímetro digital, que podemos utilizar desde Multisim y también desde LabVIEW. En ediciones futuras vamos a estar viendo cómo programar todos estos elementos desde LabVIEW. Y con esto terminamos con lo que serían las funcionalidades del multímetro. Les recuerdo que bueno, vamos a estar platicando más adelante de otros instrumentos. Vamos a estarlos mezclando con Multisim, con LabVIEW. Vamos a ver cómo programarlos y cómo interactuar entre todos ellos. Les recuerdo también que nos pueden estar siguiendo desde Facebook en National Instruments de México, desde Twitter en NI México, para que se enteren de todos los eventos que están pasando a nivel National Instruments. Y en específico tenemos por ahí la página de la comunidad académica, donde pueden encontrar toda una serie de recursos y también enterarse de todos los eventos en específico de la academia. Muchas gracias y nos vemos el próximo videoblog.